Hola, maestras, maestros, espero que se encuentren bien de salud. Soy el profesor Hugo Robledo. Hoy, compañeras y compañeros, continuamos con una serie de entrevistas a personas claves del Poder Judicial, candidatas y candidatos a jueces en distintas materias. Ya hemos tenido aquí a una jueza penal, a un candidato para ser juez laboral, a una candidata para ser jueza civil y el día de hoy tenemos pues la gran entrevista que es la del juez administrativo, el candidato al juez administrativo, que es Alejandro Carrillo. El objetivo, compañeras, compañeros, de esta serie de entrevistas es conocer cómo la labor de los jueces en estas materias, penal, civil, administrativa y laboral, pues impactan directamente en el ámbito educativo, en nuestro trabajo cotidiano, en el trabajo de directivos, de madres, de padres, y por supuesto cómo influye en las niñas, en los niños, en los adolescentes, en las infancias, pues. En esta entrega tenemos el gusto de platicar con el candidato a juez de distrito en materia administrativa, Alejandro Carrillo. Pero antes de iniciar, vamos a ver qué es lo que se elige, compañeras, compañeros, el próximo 1 de junio. Lo que vamos a elegir el próximo 1 de junio son estos cargos. 9 cargos para ministras y ministros de la Suprema Corte, 2 cargos para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 cargos para magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 cargos para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos de magistraturas del circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de distrito, que en este caso, pues es el maestro Alejandro Carrillo, que lo tenemos el día de hoy aquí con nosotros, maestras, maestros. Voy a dejar de compartir lo de el INE, ahí está. Tenemos al maestro Alejandro Carrillo, él es candidato para ser juez administrativo en la Ciudad de México. Maestro Alejandro, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Hugo. Muchísimas gracias por la amable invitación. Me dio mucho gusto recibirla y pues un placer estar con todas las personas que siguen esta transmisión o esta sesión. Muchas gracias, maestro. Vamos a empezar. ¿Quién es usted? ¿Quién es Alejandro Carrillo? ¿Y cuál es su experiencia en el Poder Judicial, maestro? Claro, con mucho gusto. Bueno, soy Alejandro Carrillo. Saludos a todos y todas. Soy abogado, soy licenciado en Derecho. Soy originario de un municipio de Zacatecas, que es Valparaíso, y ya hace muchos años me mudé a la ciudad para estudiar la licenciatura en la Ciudad de México, en el CIDE. He trabajado en el sector público por varios años. En 2019 me integré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente a la ponencia del ministro Javier Lainez. Estuve ahí trabajando casi aproximadamente 2 años y medio. Después estudié una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, enfocándome en derechos humanos, derecho administrativo y derecho ambiental. Después de la maestría trabajé en algunas organizaciones internacionales y finalmente me reintegré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en esta ocasión a la dirección, a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Y básicamente mi trabajo en la Suprema Corte se enfoca en la difusión y la promoción de los derechos humanos. Tratar de explicar y de dar conocimiento a qué ha dicho la Suprema Corte sobre nuestros derechos, cómo se ejercen, a través de qué mecanismos. Y desde ahí llevamos varios programas de capacitación. Por ejemplo, en materia ambiental, un programa del que me emociona mucho hablar siempre es el Diplomado sobre Protección de la Naturaleza, Cambio Climático y Derechos Humanos. Es un programa que coordinamos desde la Corte y uno de los que más interés ha generado en las personas, porque en esta última edición, por ejemplo, tuvimos 15,000 personas registradas de todo el país. Entonces, pues es un gusto ahí convivir con muchas personas, llegar a conocer muchos perfiles y de hecho nos acompañan muchas personas docentes de muchos estados de la República y pues es muy valioso llegar a conocerlos, intercambiar puntos de vista y nada más como un dato curioso, por ejemplo, una persona docente nos contó en una sesión que tanto el artículo 4 de la Constitución como la Ley General de Educación
hablan de la importancia de fomentar una educación que considere el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Y pues nos hicieron llegar muchos comentarios de cómo están implementando o tratando de darles enfoque en la educación primaria, secundaria, media superior, etcétera. Entonces, también fue muy emocionante para mí recibir esta invitación por eso. Y bueno, esa es mi experiencia general en el Poder Judicial, en la Suprema Corte y en el sector público. Maestro, ¿nos podría dar toda la información necesaria para poder ejercer el voto a su favor? ¿Usted en qué alcaldías es candidato? ¿Qué número de la planilla o sábana amarilla, no? Es la sábana amarilla para juzgadores de distrito. ¿Cómo podemos votar por usted? Y sobre todo, ¿de qué alcaldías? Porque tengo entendido que dividieron a los jueces por distritos electorales y a usted le tocó, creo que Coyoacán, ¿no? Es correcto. Bueno, me tocó el Distrito 10, que comprende Iztacalco y Venustiano Carranza, pero efectivamente para los juzgados de distrito se dividió en varios distritos electorales en la Ciudad de México y en otros estados. Para esta ocasión, o bueno, para tener un voto más informado, afortunadamente el INE creó un sitio web que se llama Conóceles, donde básicamente está la información sobre nuestra trayectoria, sobre nuestras propuestas concretas para mejorar el sistema de justicia. Y el sitio web es bastante accesible, es una muy buena fuente de información para conocer a todos los candidatos y candidatas, porque además es una elección con muchos cargos. Hay muchas personas participando como candidatas para los distintos cargos, desde la Suprema Corte, como mencionaba el profesor al inicio de esta sesión, el Tribunal de Disciplina, magistraturas de circuito y desde luego los juzgados de distrito. En el caso de los juzgados de distrito es la boleta amarilla. Y por ejemplo, si alguien tuviera interés en votar por mí, yo aparezco en el número 17. Mi nombre va a aparecer al lado del número 17 en la lista que van a ver en la boleta. Y en mi caso en particular, pueden votar por mí las personas que van a votar en Iztacalco y Venustiano Carranza. Muy bien, maestro, muchas gracias. Una disculpa, pensé que era Coyoacán, pero es Venustiano Carranza e Iztacalco, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, maestro, con las preguntas. Es usted muy joven. Y por su juventud, considero que nos va a hacer una descripción muy breve de qué es el derecho administrativo y por qué es importante que las maestras y los maestros conozcan el derecho administrativo. Claro que sí, con mucho gusto. En términos muy sencillos, el derecho administrativo es una rama del derecho que analiza la actividad de la administración pública. ¿Qué quiere decir analizar esta actividad? Hablar de su funcionamiento, cómo funciona esa administración, cómo se organiza y también muy importante, cómo es su relación con los ciudadanos y las ciudadanas. Esto incluye, por ejemplo, las dependencias, las secretarías de Estado, pensemos en la Secretaría de Educación en el contexto de esta sesión. El derecho administrativo regula básicamente toda la actuación de esas autoridades. Y esto es especialmente relevante en el contexto de la educación, porque de hecho nuestra Ley General de Educación reconoce o señala que la educación es un servicio público que además se debe orientar o que debe estar obedecer a la rectoría del Estado. Entonces, todas las instituciones que proporcionan este servicio también se insertan o también forman parte de ese marco administrativo. Entonces, en términos muy sencillos, el derecho administrativo analiza todas esas reglas que le señalan a las autoridades cómo deben operar o cómo deben funcionar y desde luego cómo deben prestar sus servicios. Entonces, en términos generales, eso abarca esta materia. Es decir, cómo se aplica la norma en materia administrativa, ¿no? Los pasos a seguir, los protocolos que existen dentro de las instituciones públicas, de eso se encarga el derecho administrativo. Correcto. ¿Cómo puede una persona, una maestra, un maestro, un padre de familia, un directivo, identificar una situación que vivió en la escuela y que pueda ser atendida por la vía administrativa y no, por ejemplo, por la vía penal o la vía civil? Muy buena pregunta. Tenemos que considerar por lo menos tres cosas. Quizá la más sencilla y la más clara es quién interviene en esa situación o en esa conducta, desde luego cuál es la situación o la conducta y qué es el efecto que nosotros estaríamos buscando en relación con esa conducta.
Puede sonar un poco complejo, pero lo voy a separar. Sobre el primer punto, puede ser que esa situación que a nosotros nos preocupa, intervino una persona servidora pública de la Secretaría de Educación Pública, por mencionar un ejemplo, o de una autoridad educativa local. Si a nosotros lo que nos preocupa es la actuación de ese servidor público o de esa servidora pública, eso es materia administrativa y lo puede analizar un tribunal administrativo. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es esa situación concreta? Pensemos, ¿hubo alguna irregularidad en esa actuación del servidor público? ¿Hubo una suspensión que no fue justificada? ¿Hubo algún tipo de discriminación por parte del servidor público? Eso también puede ser materia de análisis en la materia administrativa. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros, suponiendo que nosotros somos la persona afectada por esa situación, qué es lo que estaríamos buscando? Por ejemplo, estamos buscando que alguien revise que esa situación o ese acto sea correcto o que se haya hecho adecuadamente o que respete la ley. Si eso es lo que nos interesa, que se revise y que se eche para atrás o que se anule, eso también puede ser materia administrativa. Por tratar de mencionar un ejemplo de cómo lo que no sería materia administrativa, pensemos si la situación tiene que ver con un delito, eso es materia penal, y ahí básicamente lo que tenemos que hacer es revisar un código penal que tenemos pues en todas las entidades del país y también uno federal. Entonces, revisar si esa situación está en la lista de delitos que viene en el código. Por ejemplo, fue un tema de lesiones, de agresiones, fue un tema de un robo. Eso generalmente lo vamos a ver en un código penal. Pero en materia administrativa, por ejemplo, como les mencionaba, puede presentarse una situación en la que tenemos una actuación de una autoridad en materia educativa que nos parece que no es correcta, que no es legal. Eso, la revisión de esa actuación sí es materia administrativa. Muy bien, entonces, resumiéndolo así muy rápido, dos cosas sí, dos cosas que tienen que ver con el derecho administrativo es la conducta que nos preocupa de un servidor público. La segunda es si somos afectados en la actuación de un servidor público. Y estas actuaciones y estas conductas, como usted bien lo menciona, pues pueden ser del ámbito administrativo y al mismo tiempo del ámbito penal, ¿no es así? Sí, puede llegar a presentarse el caso en el que una sola conducta que haya realizado un servidor público tenga su sanción administrativa, pero también se actualice o también entre dentro de esa lista que viene en el Código Penal. Y también puede dar lugar a responsabilidad administrativa, que es un factor por separado que también entra dentro de esta materia. Entonces, en términos sencillos, es posible que lleguen varias sanciones de diferentes lados o de diferentes materias, sí, dependiendo de qué conducta es y de qué gravedad tenga. Ok, perfecto. Entonces ya vamos a entrar en materia, porque usted ya tocó en su respuesta, en su última respuesta, el tema de la conducta. Cuando un servidor público, en este caso un maestro, tiene una conducta o una supuesta conducta indebida en el ámbito escolar o en un establecimiento escolar de federal o estatal, eh, si un menor, un docente o una autoridad escolar lo acusa de una conducta, se le levanta un acta administrativa. Entonces, ya como quedó usted bien establecido, por esa conducta se empieza un procedimiento administrativo, que es esta acta administrativa. ¿Qué aspectos debe cuidar el docente para que este proceso del acta administrativa sea legal y justo? Previo a la instrumentación del acta y después de la instrumentación del acta, maestro Alejandro. Claro, con gusto. Muy buena pregunta también. Este tipo de actas administrativas están previstas en una ley que se llama Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, que básicamente reglamenta un artículo de la Constitución que es el 123. Está en el artículo 46 bis, entonces por eso en ocasiones se hace referencia a un acta del 46 bis, a eso hace referencia, a ese artículo de la ley federal. Básicamente señala que el artículo 46, regresemos un artículo antes, ese artículo tiene una lista de situaciones o de hechos en particular que pueden dar lugar a que se presente el acta administrativa. Por ejemplo, que haya falta de probidez, que haya actos inmorales, que se falte al trabajo en más de 3 días consecutivos sin una causa justificada.
Cuando se presenta alguno de esas situaciones, que la ley en el artículo 46 nos da la lista concreta, si se presenta alguna de esas situaciones, entonces se puede levantar un acta administrativa. Que hay que cuidar en especial de las actas administrativas, y esto nos lo dice directamente el artículo 46. Se tiene que levantar con la intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo. Además, también tienen que participar dos testigos. Es importante también que en el acta, y esto lo dice también el artículo 46, se tiene que precisar con mucha claridad cuáles son los hechos y cuál es la declaración del trabajador. Entonces, si no cumple con esos requisitos, esa acta no cumple con el artículo 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y desde luego no es un acto que posteriormente podría llegar a invalidarse precisamente por eso. Ahora, algo que también es muy importante y es una preocupación que he visto en este tipo de casos en particular es que cuando se levante un acta, pensamos que esto ya da lugar a que, por ejemplo, se termine el nombramiento de la persona trabajadora, que eso ya dé lugar a la separación del cargo, y no es así. El propio artículo 46 señala que en el supuesto en el que el jefe superior de oficina, pensemos en este caso concreto, considera que esta situación que se presentó debería dar lugar a la remoción o a la terminación del contrato con esa persona, esto tiene que ir a un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces, cuando este caso pasa a ese tribunal de conciliación y arbitraje, tiene que ir acompañado del acta administrativa. Pero esa acta administrativa todavía no es una prueba. Para que llegue a ser una prueba y que el tribunal la considere en su decisión, todas las personas que participaron ahí la tienen que ratificar. Esto en términos muy sencillos es que si yo dije algo en esa acta y yo la firmé, cuando llegue esta situación, si llega, porque no necesariamente tiene que ser así, si llega al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, yo tendría que ratificar, acudir al tribunal y decir lo que yo dije ahí, lo sostengo el día de hoy y reiterar esa declaración. Eso es lo que le va a dar la fuerza de una prueba al acta administrativa. Entonces, esa es una primera preocupación que veo en muchos casos donde se levantan estas actas. Pero de nuevo, este es solamente una parte de un procedimiento más amplio y además se tiene siempre que ratificar. Ahora, ¿cuál es mi consejo antes de que exista el acta, después de que exista el acta? Lo vamos a hablar con más detalle, podemos entrar en más detalle, pero en general estos procedimientos tienen muchas reglas. Hay varios mecanismos procesales que existen o que están disponibles para combatir una decisión que tiene que ver con un acta administrativa. Entonces, todas estas reglas son muy complicadas para una persona que no tiene experiencia, que no es abogada y que no tiene experiencia en materia administrativa. Entonces, consejo número uno, antes, durante y después, tener acceso a asesoría jurídica. Y este es un tema complicado porque muchas veces no conocemos a personas abogadas, no tenemos acceso o contacto con abogados, no tenemos los recursos para contratar a una persona abogada, y es muy importante que sepamos que existen instituciones que proporcionan asesoría jurídica de forma gratuita, que son defensorías públicas. Entonces, defensorías y asesorías jurídicas públicas. Entonces, tenemos que acudir a ese tipo de servicios en caso de que se presente una situación así, para que desde antes, durante y después siempre tengamos algún tipo de asesoría. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya acudimos a la asesoría ya avanzó el procedimiento y nuestro margen de acción es mucho menor. Hay muchos menos posibilidades o menos opciones para tratar de llevar ese procedimiento. Cuando ya está avanzado, cuando ya se levantó un acta, cuando ya llegó al tribunal, entonces es muy importante desde el primer momento pensar en ese servicio de asesoría jurídica. Sí, eh, precisamente mi segunda pregunta es en relación a lo que usted ya nos dijo. ¿Cuáles son los derechos que tiene el maestro o la maestra antes, durante y después de la instrumentación del acta administrativa? Bueno, en general pensemos, una supervisión, un procedimiento administrativo, una inspección, que es un procedimiento que al final puede dar lugar a algún tipo de consecuencia para la persona docente. Cualquiera que sea ese tipo de procedimiento tiene que respetar lo que dice la ley y lo que dice la Constitución.
Y, por ejemplo, lo que nos dice la Constitución es que ese tipo de procedimientos que terminan en una sanción tienen que cumplir con ciertas formalidades esenciales. Esos son los conceptos jurídicos que vemos en la Constitución. En términos muy sencillos, ¿qué significa que se cumpla con estas formalidades? Primero, que nos notifiquen, o en términos más sencillos, que nos avisen, que nos den aviso de que hay algún tipo de procedimiento que inició en el que vamos a formar parte o en el que se pretende imponer una sanción, que nos indiquen cuál es esa conducta que consideran que es indebida y que además nos están atribuyendo. Y muy importante, que nos expliquen cuándo nos van a dar audiencia, cuándo nos van a dar oportunidad de presentar nuestras observaciones, nuestros argumentos. Y eso se conoce básicamente como derecho de audiencia. La persona tiene que tener oportunidad de expresarse sobre esa conducta, señalar si ocurrió o no ocurrió, en qué circunstancias, qué información es relevante para que se considere. También tiene que existir la oportunidad de presentar pruebas. Eso también es muy, muy importante, es una formalidad. Eh, y muy importante también, no basta con que nos escuchen, no basta con que exista esa oportunidad de presentar alegatos, argumentos, pruebas. Esa información que presentemos tiene que poder incidir en la decisión. Y de hecho nos tienen que explicar cómo se consideró esa información en la toma de decisiones. Eso es muy, muy importante, que no sea simplemente un requisito, que nos dijeron, bueno, aquí está tu espacio, cuéntame qué pasó. Esa información y pruebas que presentemos tienen que incidir en la decisión. Y si la decisión no es favorable, nos tienen que explicar por qué lo que nosotros dijimos, lo que nosotros presentamos, no dio lugar a una decisión diferente o a nuestro favor. Y finalmente tiene que existir algún tipo de documento que resuelva esa cuestión planteada o esa cuestión por la que nos llamaron a un procedimiento. Y muy importantes, pensemos, por ejemplo, que nos imponen una sanción, por qué se impuso, con base en qué pruebas, a partir de dónde se justifica, de dónde deriva en la ley, por ejemplo, que a mí me puedan imponer esa sanción, que es lo que las personas abogadas llaman fundar y motivar. Dónde viene, dónde está previsto en la ley, con base en qué facultades, dónde dice que tú puedes imponer una sanción, qué procedimiento seguiste, qué pruebas consideraste. Y además, esa misma decisión nos tiene que decir a nosotros, supongamos que nosotros somos la persona afectada, nos tiene que explicar qué podemos hacer. Si no nos gusta la decisión, ¿dónde la podemos impugnar? ¿Con quién? ¿A través de qué procedimiento? Eso también es muy importante como parte de estas formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, en cualquier tipo de supervisión, inspección, procedimiento administrativo, especialmente si termina en una sanción, tenemos que tener estas etapas garantizadas. Que nos notifiquen que exista este derecho de audiencia, que podamos presentar pruebas, alegatos y que al final se resuelva efectivamente el tema de forma fundada y motivada. Muchas gracias, maestro. Estos son, pues, unos puntos bien interesantes. Son 6, usted nos dijo 6. Otra pregunta me surgió en este momento y justo lo hablaba con el candidato a juez en materia laboral. Él me decía, bueno, nosotros somos el tribunal laboral, pero a ustedes los maestros les corresponde esta institución que usted ya mencionó, que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Yo tengo entendido que cuando se levanta un acta administrativa se hacen cierto número de tantos, una va al sindicato, pero las más fuertes, por lo que dicen, son las que van al órgano jurídico de la Secretaría de Educación Pública y por otro al órgano interno de la autoridad, al órgano interno de la SEP, al órgano interno de control de la SEP, que le llaman. Tengo entendido que ahí pueden ser ya dos sanciones. El órgano interno de la SEP te puede sancionar administrativamente, no te corre, pero el jurídico de la SEP es el que usted, como acaba de decir, manda tu acta administrativa ya al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En estos dos, supongo yo que el derecho administrativo sigue estando cuando tu acta va al órgano interno. Pero cuando va al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿también sigue siendo del ámbito administrativo o se vuelve laboral? Porque me comentaba el maestro Juan Manuel que el Tribunal Federal es una institución federal
que depende del poder ejecutivo. Eso fue lo que me dijo. Entonces, digamos que te sigue sancionando la misma institución que te está acusando. Claro. ¿Podría explicarnos eso, maestro, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Y de hecho, profesor, mencionó algo muy relevante que no enfaticé, pero de hecho en el artículo 46 bis que les contaba de esta Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, menciona lo de los testigos, 2 testigos de asistencia, que esa acta se entrega en el acto, se le entrega una copia al trabajador, una copia al representante sindical, eso es muy, muy importante y lo pueden ver directamente en ese artículo. Y efectivamente, también como lo menciona el profesor, está el supuesto de que esa acta pase a jurídico y que el jurídico considere que esa conducta en particular que se atribuye debería dar lugar a una terminación de esa relación que se tiene con el centro de estudio, pensemos, por ejemplo, ¿no? Con la escuela, etcétera. Esto tiene que pasar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es lo que les comentaba que cuando se hace este movimiento o se pasa al tribunal, se tiene que acompañar del acta. Eso lo dice el 46 bis de la ley. Pero de nuevo, este solamente es un requisito que se tiene que acompañar en ese escrito que se dirige al tribunal y que además se va a tener que ratificar para que tenga fuerza probatoria. Entonces, por ahí sigue todo un cauce que efectivamente puede dar lugar a terminar con la relación que tiene con la persona docente. Pero por el otro lado, en la vía administrativa también puede pasar otra cosa, como también lo adelantaba el profesor. Y aquí la discusión es un poco árida, voy a tratar de hacerla lo más clara posible, pero es un tema así o sea, hay muchas reglas que están en medio y definitivamente puede ser un poco difícil de seguir, pero desde luego estoy abierto a cualquier duda sobre este tema. Los órganos internos de control. Ese es el otro supuesto, que se manda el acta administrativa a un órgano interno de control. Voy a explicar muy brevemente qué son estos órganos, cuál es su tarea principal y bueno, desde luego, qué puede pasar al final de un procedimiento que está siguiendo uno de estos órganos. Estos órganos básicamente inician, substancian o llevan a cabo y resuelven los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. En el caso de faltas no graves, por ejemplo, tanto el inicio, la investigación, la resolución le corresponde a un órgano interno de control. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene un órgano interno de control y otras dependencias. Em, Básicamente, la ley de responsabilidad, Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé una categoría o una distinción entre conductas graves y no graves. Por ejemplo, en conductas no graves, pensemos en la persona servidora pública no presentó su declaración patrimonial. Entonces, eso es lo que se considera como una falta no grave y un órgano interno de control va a investigar si efectivamente no se presentó, va a substanciar, va a llevar a cabo ese procedimiento. Substanciar, en esta etapa básicamente hay una audiencia donde participa la persona servidora pública, donde presenta sus argumentos, presenta sus pruebas y después ya viene una resolución, en la que efectivamente se puede señalar hubo una falta no grave, y la sanción puede ser, pensemos, una inhabilitación, una amonestación, una llamada de atención, puede ser la separación del cargo, sí es una posibilidad, e incluso la habilitación para prestar o trabajar en el servicio público. La ley también prevé faltas graves, que esas ya tienen que ver con cuestiones como desvío de recursos, que una persona se beneficie económicamente por sus funciones, además de la remuneración que ya recibe. También la ley nos da una lista muy detallada de esas conductas. En esos casos, la investigación sí la lleva a cabo el órgano interno de control, pero ya la resolución, por la gravedad que implica la conducta, ya pasa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, bueno, tratando de simplificar mucho el procedimiento, tenemos estas dos categorías de sanciones, graves y no graves. Supongamos que la persona que están investigando es una persona docente y que en el acta administrativa viene una conducta que se considera no grave. En ese caso, el órgano interno de control lleva todo el procedimiento, emite una resolución. Si se considera que es grave, entonces el órgano interno lo investiga, pero al final quien va a resolver es el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí viene en la ley la lista de estas conductas. Insisto, las no graves generalmente tienen que ver con el incumplimiento de alguna obligación
como presentar una declaración patrimonial, no presentar una declaración patrimonial y de intereses, y ya las graves tienen que ver con temas como desvío de recursos, beneficios, que reciban beneficios por su función, fuera de su remuneración, etcétera. Entonces, eso es más o menos como el proceso que se lleva en el que participa un órgano interno de control. Todo esto es administrativo y todo esto es diferente a lo que pasa en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, es posible, les adelantaba que quizá en el Tribunal Federal no separan a la persona del cargo, se lleva a cabo el procedimiento y no la separan, pero por la vía administrativa es posible que le pongan una amonestación por esa misma conducta. Entonces, hay que cuidarse en los dos frentes, en el tema de el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en el de responsabilidades de los servidores públicos. En realidad, pues son muchos frentes, ¿no? Ahorita no sabía esto del tribunal. Deben de cuidarse en dado caso porque tengo conocimiento de maestros que tienen problemas ya en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el órgano interno de control, en el Poder Judicial en el ámbito penal, eh, y puede darse el caso de que si piensan que son inocentes en el ámbito civil, ¿no? Porque demandan vía civil al menor o a los padres del menor que acusa. Es decir, son muchos frentes que tienen los docentes en cuanto a un problema de conducta que todo nace a partir de una supuesta conducta indebida, ¿no? Que como usted dice, está en el artículo 46 de la ley, ahorita le digo, ¿cómo se llama? Ley General de los Servidores al Servicio del Estado, ¿no? Eh, Maestro, si el tribunal, perdón, si el órgano interno del control sanciona a un docente, tengo entendido que el órgano interno de control lo sanciona, pero no despide, no te puede rescindir el contrato, no te corre. El único que te puede correr es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Muchas gracias también por esta pregunta, es muy buena. En la ley de responsabilidades administrativas están previstas varias sanciones y sí está prevista la destitución o la separación del cargo como una de las sanciones. Entonces, es posible que por la vía de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se llegue a esa sanción, pero también por la vía del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, el tema de cuando estamos hablando, pasemos al órgano interno de control. Ahí lo que se está revisando en el tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, insisto, es esta lista de sanciones graves y no graves que vemos ahí en la ley, pero sí es posible que se presente en los dos, tanto en o sea que esa sanción está prevista en los dos supuestos, ¿no? O en los dos cauces, en el del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en el órgano interno de control. Perfecto. Si ya sancionaron al docente, lo sancionó el órgano interno de control con no sé cuántos días de que no se le va a pagar, ¿no? O una nota mala. Y aparte el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues lo absuelve, o vamos a ponerlo muy difícil, el Tribunal Federal de Conciliación lo corre, ¿no? Eh, ¿Cómo puede un docente no estar de acuerdo con él? ¿Qué acciones legales puede emprender ese docente? Claro. Bueno, de nuevo aquí, perdonen que insista mucho en este tema, pero desde antes de que se presente toda esta situación, es decir, desde antes que exista el acta administrativa, desde que hay ya información de que se puede llegar a levantar el acta, desde que ya hay algún tipo de problema o sabemos que puede haber algún tipo de problema porque ya hubo una situación en el centro donde trabajamos, ya tuvimos algún tipo de conflicto. Desde ese momento es importante pensar en la asesoría jurídica, porque ahorita estamos trasladándonos como a una parte ya muy avanzada del proceso que podemos llegar a prevenir si desde el principio conocemos cuáles son nuestros derechos, cuál es el mejor curso de acción, a quién podemos acudir. Y de nuevo, esto es parte básicamente del derecho de acceso a la justicia, entender cuál es ese procedimiento, qué derechos tenemos y quién nos puede apoyar. Entonces, de nuevo, perdón por mi insistencia, pero
En muchos casos no tenemos acceso a personas abogadas, no tenemos recursos para contratar personas abogadas. Siempre hay que pensar que está disponible el servicio de defensoría pública y el servicio de asesoría pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, con institutos de defensoría pública en los estados. Entonces, siempre la mejor recomendación, yo desde luego ahorita les voy a contar cuáles son las opciones una por una, qué plazo tenemos, cómo funciona, pero el mejor escenario es en el que prevenimos todo este procedimiento y lo resolvemos desde un inicio, cuando es más sencillo. Si tratamos de incidir al final, es mucho más difícil y tenemos menos opciones. Aunque sea una persona muy, muy capacitada en la materia, las opciones ya van a ser más limitadas. Entonces, perdón que insista mucho en este tema. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos una sanción del órgano interno de control y no estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que prevé la ley es algo que se llama recurso de revocación. Esto básicamente se presenta ante esa misma autoridad. Suena un poco raro, pero básicamente le estamos pidiendo a la autoridad que revise la decisión que ya emitió. Ahí le argumentamos por qué consideramos que no es correcta, que no se apega a la ley, etcétera. Y de nuevo, esta resolución del órgano interno puede ser una suspensión, una destitución, una amonestación, inhabilitación, etcétera. En ese recurso de revocación, nosotros tratamos de argumentar que la autoridad debe revisar o revisitar por decirlo de alguna forma, su decisión porque no es correcta. Esto solamente es en el caso de faltas o de conductas que se consideran no graves. Eso es muy importante. Este recurso está disponible solo para conductas no graves y tenemos 15 días hábiles a partir de que nos notificaron esa resolución. Por ejemplo, nos pusieron una amonestación, nos pusieron una suspensión. A partir de que nos llega esa resolución, que nos la notifican, nos la entregan, hay 15 días para pedirle al órgano interno que revise su decisión. Eso es muy importante. Y también muy importante, le podemos pedir la suspensión. Supongamos que nos suspendieron por un mes en nuestras funciones. Podemos pedir desde ese momento que en lo que se revisa la decisión o se resuelve otra vez, suspendan el efecto de esa decisión y nos reintegren a trabajar. Entonces, eso es muy importante. Ahora, supongamos que es una falta administrativa grave. Ahí lo que tenemos es un recurso de apelación ante el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque recuerden que en el caso de las faltas graves, quien resuelve no es el órgano interno de control, el órgano investiga, pero quien va a resolver es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, al tribunal le pedimos una apelación y hacemos prácticamente lo mismo, argumentamos por qué consideramos que no estuvo bien, que es ilegal, que no se consideraron pruebas, etcétera. Ahí también son 15 días a partir de que se notifica la resolución. Y desde luego, también esto no lo había mencionado, pero siempre está la posibilidad de acudir al juicio de amparo. Cuando ya tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, ahí lo que tenemos que hacer es presentar un juicio de amparo directo, porque un juicio de amparo directo nos permite que se revise una sentencia. Y ahí vamos a argumentar por qué consideramos que la sentencia es incorrecta, por qué consideramos que viola nuestros derechos, etcétera. Entonces, eso ya es como lo extraordinario o el mecanismo extraordinario de revisión que podemos solicitar, que ya es con un tribunal federal y en este caso con un colegiado, un tribunal colegiado de circuito. Entonces, dimos un salto quizá ya muy adelante, pero insisto, es importante que conocer cada etapa y siempre tratar de estar acompañado por alguien que conozca estas instancias, que sepa cómo funcionan, y que nos pueda explicar estas cosas que son muy, pues muy particulares, o sea, los plazos, cuándo se cuentan, cuándo se presentan pruebas. Aunque nosotros revisemos la ley, pues esto es algo que idealmente debería apoyarnos a alguien que ya haya pasado por esas, que ya conozca cómo funcionan, que ya haya presentado sus demandas, que ya haya defendido a otras personas en estos procedimientos. Justo es cuando usted, digamos, cuando usted entra, ¿no? Como juez administrativo ya al último en este juicio de amparo. Sí, es correcto. Bueno, en este caso en particular, supongamos que tenemos una decisión del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal, una sentencia. El amparo que tendríamos que presentar es un amparo directo. De nuevo, el amparo directo nos permite revisar sentencias y eso lo conocería o le correspondería a un colegiado, que es un tribunal en el que hay magistrados de circuito. eh,
Y en mi caso particular, yo estoy participando por un cargo diferente, que es el de juez de distrito, que tiene una competencia diferente. Pero efectivamente, ya es el juicio de amparo, ya lo conocen tribunales federales. Perfecto. Eh, todo lo que estamos platicando es un trámite, bueno, no es un trámite, son procesos muy largos incluso y engorrosos, ¿no? Tengo conocimiento que cuando llega un acta administrativa, no solo de un docente, sino de otros trabajadores de otras dependencias al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estos tardan muchísimo, mucho, mucho. Llegan a tardar hasta 10 años para resolverse. En el órgano interno de control de las dependencias, en el caso que nos ocupa de la SEP, también llega a tardarse mucho estas posibles sanciones o no. Eh, y después de tanta espera, se resuelve que el docente o el trabajador es inocente, ¿no? Es decir, híjole, ¿qué cree? Pues de lo que se te acusaron no es verdad, no tiene sanción administrativa, no tiene sanción laboral, pero ya me acusaron de algo que moralmente me hizo sentir mal, socialmente también. Este, ¿Cómo poder exigir la reparación del daño, maestro? La maestra, la licenciada Alejandra Loya nos decía que en el caso administrativo se debía de eh, pedir la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué es esto y cómo podrían reclamarlo los maestros que saben que están en proceso jurídico y están radicados en unidades operativas sin dar clase, porque entre comillas son peligrosos para los alumnos y las alumnas y en 6 años les dicen, ¿sabe qué? Pues que no, usted no es peligroso para dar clase, regrésese a dar clase. ¿Qué puede hacer un docente y qué es esto de la responsabilidad, ¿cómo le dije? La responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, sí, definitivamente esta es una posibilidad. En nuestro sistema se reconoce este derecho que tienen las personas que sufren en sus bienes o en sus derechos como consecuencia de una actividad irregular del Estado. Ese es el supuesto en el que podemos hablar de responsabilidad patrimonial. Está previsto en una ley que se llama Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. De nuevo, que alguien sufra daños en sus bienes o en sus derechos porque el Estado o las autoridades llevaron a cabo una conducta irregular. ¿Qué es una conducta irregular? La ley nos dice es algo que causa un daño a los bienes o derechos de los particulares y que no tenían la obligación de soportar. ¿Por qué? Porque no había fundamento legal, no había justificación para ese daño. No se tiene que demostrar ningún tipo de dolo, por ejemplo, del servidor público, que haya sido intención del servidor público causar ese daño. Únicamente hay que argumentar que esta administración, esa actividad que hizo la administración pública o que hizo la autoridad fue irregular, que no se enmarcó en lo que señalaba la ley y que nosotros no teníamos obligación de tener que soportar ese daño. Entonces, supongo en el caso que mencionaba el profesor, en el que una persona por mucho tiempo dejó de trabajar, se enfrentó a un procedimiento costoso, que también generó afectaciones en términos pues de tiempo, de todo el tiempo que tomó el procedimiento, en afectaciones patrimoniales, de recursos que tuvo que, pues básicamente destinar a su defensa jurídica, etcétera. Definitivamente considero que sí es una posibilidad acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado, argumentando básicamente que lo que hizo la autoridad fue irregular, que no estaba sustentado en la ley eh, y nada más. O sea, la ley no nos exige que tengamos que probar que había una intención de causar ese daño. Ese daño se generó. Aquí la pregunta es, ¿ese daño se generó porque actuó irregularmente la autoridad? Y si ese es el caso, sí procede una indemnización. Este procedimiento básicamente inicia frente a la autoridad o a la dependencia que consideramos responsable. Básicamente presentamos algo que se conoce como un recurso de reclamación. Está previsto en el artículo 17 de la ley. Básicamente tenemos que argumentar por qué fue irregular esa actuación y cuál es ese daño que nos generó. Tenemos un año contado a partir de que se causó ese daño patrimonial o que se dejó de causar, como que cesó la actividad que nos estaba causando el daño,
tenemos un año para reclamar ese daño patrimonial, pero si son daños físicos o daños morales, que también es posible, tenemos 2 años para acudir a presentar este recurso de reclamación. Entonces, sí es una posibilidad y se puede acudir frente a la entidad o la dependencia que es presuntamente responsable. Esto se hace, ¿dónde se presenta? ¿Es una denuncia, una querella? ¿Voy con el juez administrativo? ¿Cómo se presenta esta responsabilidad patrimonial del Estado, maestro? Es algo que se conoce como un recurso de reclamación. Ese es el nombre que tiene eh, este procedimiento que vamos a iniciar. Inicia con este recurso. Se presenta ante esa entidad, esa dependencia que nosotros consideramos responsable del daño. Pensemos, por ejemplo, que la dependencia para nosotros que causó el daño es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en la oficina de la Secretaría de Educación Pública, donde recibe pues todo tipo de promociones, documentos, etcétera, presentamos este recurso y sería pues prácticamente la dependencia la que analizaría si efectivamente fue irregular esa actuación y también determinar si hay una relación de causalidad entre esa actuación y el daño causado. Y también muy importante, cuál es la cuantía, cuál es la magnitud de ese daño para la reparación. Eso es muy relevante. Y desde luego que si no estamos de acuerdo con la determinación a la que llegue esta entidad o esta dependencia, tenemos otros mecanismos para que se revise en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y desde luego también en el juicio de amparo. Ok, muy bien, maestro. Usted nos acaba de decir que, bueno, usted inició diciéndonos que antes del acta administrativa y durante el acta administrativa debe haber formalidades esenciales. Usted dijo eso. Es decir, que se sigan bien los protocolos en cuanto a digamos, la posible actuación o conducta de un servidor público, en este caso los docentes. Y ahora usted al final, en esto de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, dice que hay que ver si las actividades que se hicieron durante este proceso fueron irregulares. Supongamos que el director o el inspector que instrumentó el acta administrativa dijo, ¿qué creen? Me equivoqué en esta, no sé, en esta parte del acta administrativa, pero ya la instrumenté. Vuélvansela a mandar al maestro que está radicado, que te la vuelva a firmar y se lo damos otra vez a todos los que eh, no me, a todos los demás que participaron en el acta que tenían que haber firmado. Supongamos también que no se le notificó al docente, pero se le levantó el acta administrativa porque se le habló por teléfono. Supongamos que en una de las actas administrativas, por ejemplo, que iba al órgano interno de control, no se le agregaron sus datos de prueba o no se anexaron sus datos de prueba al acta administrativa. Eso daría pie a que el acta administrativa se nulifique, sería una irregularidad en el proceso del acta administrativa. Y si es así, maestro, pues yo creo que desde el principio se tiene que nulificar el acta, ¿no? Definitivamente. Sí, esto es muy, muy importante. La ley es muy clara de qué requisitos tiene que cumplir esa acta. En el propio artículo 46 que les mencionaba, 46 bis de la ley, si no se cumple con esos requisitos en particular, para mí sí es algo irregular, el que deja en una situación de indefensión a la persona que puede ser afectada por esa acta, a la persona docente, es una violación a sus derechos, su derecho de audiencia, que ya les comentaba, a las formalidades del procedimiento, para mí también es una afectación importante. Y a un documento de esa naturaleza, si yo fuera la persona que va a resolver, no le daría el valor probatorio. O sea, no, para mí no podría ser un documento que justifique una decisión que va a afectar a una persona docente si esa acta en particular se obtuvo, se llevó a cabo de forma irregular. En mi opinión, eso perdería la fuerza, cualquier valor probatorio y no podría justificar una decisión que afectara a la persona docente.
pero desde luego sí es una afectación a sus derechos, el hecho de que no se respeten esas reglas, que no se respete la ley. Entonces, hay que tomar nota, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas. Esperemos que, desde luego, el mejor escenario es donde no tenemos un acta y no se levanta ningún tipo de acta, no hay ningún tipo de problema, pero si se llega a presentar, sí hay que ser muy conscientes de que se respeten esos requisitos. Si no se firmó, si se levantó y yo no estaba presente, si no estaban los testigos, si los testigos no ratificaron, si tiene testigos en un acta diferentes a los que están en otra. O sea, todo ese tipo de irregularidades no son temas menores, no son cosas que se puedan pasar por alto o que la autoridad decide si cumple o no cumple. Eso es obligatorio. Y si no se cumple, tiene consecuencias. Y las consecuencias no pueden ser para la persona docente, que es la afectada por esa acta. Claro, estaba yo pensando en cuando dejan libre a los delincuentes de alto impacto, ¿no? Que decían, es que por falta del debido proceso lo dejaron libre, o sea, porque no lo detuvieron, pero no se les leyeron sus derechos y lo dejan libre, ¿no? Por esa falta, digamos, del debido proceso, que en este caso, en el ámbito administrativo, usted dice que son formalidades esenciales que debemos revisar en el artículo 46 bis, ¿no? Que tiene que cubrir al menos todos esos requisitos que usted nos dice al instrumentarse el acta administrativa. Maestro, ya vamos terminando porque ya nos tardamos mucho. ¿Qué papel juega el juez administrativo para garantizar la justicia al magisterio frente a la Secretaría de Educación Pública? Eh, Muchas gracias también por esta pregunta, es muy buena y en general un juez administrativo tiene la labor y la obligación de asegurarse de que todo lo de que discutimos el día de hoy, todas esas reglas, todos esos plazos, todos esos derechos que tienen las personas, incluyendo las personas docentes, se respeten y que lo que dice la Constitución efectivamente se aplique en la realidad, que si hay algún tipo de problema, algún tipo de ilegalidad, eso pues no genere una afectación a las personas en sus derechos. Entonces, definitivamente los jueces y las juezas en materia administrativa tienen que proteger a las personas y asegurarse de que se protejan sus derechos. Desde luego que depende mucho también de, o su función más específica depende mucho de si están en un tribunal de conciliación, si están en un tribunal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si son jueces federales en un juzgado de distrito, tienen competencias diferentes, pero al final su mandato sí es asegurar siempre que se respete lo que dice la Constitución y las leyes. Entonces, pues así lo pondría de forma muy sencilla. La labor de todas nuestras personas juzgadoras, desde ministros, ministras, en todos los cargos, es asegurar que eso que son nuestros derechos, eso que dicen las leyes, se cumpla en la realidad y cuando no se cumpla tenga consecuencias. Me parece a mí, juez como docente, que es un entramado tan complicado el que puede vivir el docente, órgano interno de control. Ahora usted, yo no conocía del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Para usted, ¿urgen reformas en materia de derecho administrativo para proteger mejor los derechos de los docentes y de las maestras? Porque es todo un enredo, porque parecía ser, bueno, ya la libré en el órgano interno, no, pero te falta el Tribunal Federal de Conciliación. Ay, ¿qué crees? Te hace falta. Y yo, una serie de cosas más que el docente enfrenta cuando incluso se puede ahorrar dinero, pienso yo, pues integrando funciones, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Necesita el derecho administrativo una reforma? ¿La justicia administrativa necesita una reforma o así está bien? No, definitivamente sí necesitamos cambios y cambios muy importantes en la materia administrativa y muchos dependen directamente de quiénes son las juezas y los jueces, no necesariamente de cambiar las leyes o cambiar la constitución, porque hay cosas que ya se pueden hacer de forma realista y a partir del marco que ya existe. Y me parece que un primer cambio en cómo se lleva a cabo el trabajo en los tribunales tiene que ver con reducir y flexibilizar esos requisitos procesales que por mucho tiempo le han impedido el acceso a la justicia a ciertos grupos y a ciertas comunidades que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Y me parece que los docentes se encuentran en esta situación de especial vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en su relación
está marcada desde luego por cierta verticalidad, por el hecho de que pues hay puestos directivos y pues tenemos a la Secretaría de Educación Pública, eh, que siempre hay una serie de reglas e indicaciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, desde luego ahí tenemos una relación que es asimétrica. Desde el punto de vista de cómo se organiza esa jerarquía, pero además desde el punto de vista de qué tanto acceso a la información tenemos, qué tanto conocemos nuestros derechos, qué tanto tenemos acceso a recursos y a representación jurídica. Y desde luego, la información que tienen las personas docentes no necesariamente va a ser la misma que tiene la autoridad. La autoridad tiene más información, más recursos, más acceso a personas abogadas. Entonces, para empezar, hay que reconocer que no estamos en una situación pareja. La cancha no está pareja desde un inicio. Entonces, una primera cuestión que tenemos que hacer como jueces y juezas, bueno, yo no soy juez todavía, esperemos que lo sea, pero que ya pueden hacer los jueces y juezas es reconocer que hay una simetría. Y si reconocemos esa simetría, podemos adoptar medidas concretas para igualar un poco más la cancha y que esos requisitos procesales y que todos estos temas que estuvimos discutiendo no afecten de forma desproporcionada a quien se encuentra con menos poder económico, menos poder político y menos acceso a recursos. Eso ya lo podemos cambiar y ya lo podemos hacer sin tener que reformar las leyes y sin tener que cambiar la Constitución. Otra es que también tenemos que ser mucho más abiertos desde los tribunales, escuchar directamente las necesidades de las personas, sus preocupaciones, y además de escuchar, tenemos también que comunicar la información de forma mucho más accesible. Y con esto voy a quizá una última propuesta que me gustaría compartirles, que es, hay que cambiar completamente el lenguaje de la justicia, desde las sentencias, las leyes. Por ejemplo, una sentencia puede ser muy compleja, muy difícil de entender, de 100 cuartillas, 200 cuartillas, para una persona abogada. Ahora pensemos qué tan difícil puede ser para personas que no están familiarizadas con el derecho, que no tienen una formación en derecho. Entonces, desde hace mucho tiempo sabemos que eso no está bien y que eso no lo va a leer nadie o lo van a leer las personas abogadas y eso solo un porcentaje bajo. Entonces, ya es momento de cambiar eso. Tenemos que asegurarnos que las sentencias sean claras, sencillas, cortas, que todos estos procedimientos también como que se comuniquen en general a la población cómo funcionan etapa por etapa, de forma muy sencilla. Quizá repensar, y esto ya requiere un cambio legal, cómo se estructuran los conceptos en las leyes, quizá los podemos simplificar un poco sin que eso afecte el funcionamiento que ya tenemos, las estructuras que ya tenemos. Entonces, definitivamente cambiar el lenguaje de la justicia. Y algo que ya no le corresponde tanto a los tribunales, me parece que esto ya le corresponde a otras autoridades y a otros poderes y tenemos que trabajar de forma conjunta, es que las personas entiendan todos estos mecanismos, entiendan qué opciones hay, qué recursos hay. Por ejemplo, muchas veces no sabemos de las defensorías, de la asesoría jurídica gratuita que está disponible, no conocemos muchas cosas, no conocemos nuestros derechos. Entonces, no hay, creo que desde un inicio todas las autoridades tienen que comunicar cuáles son esos derechos, cuáles son los mecanismos para hacerlos exigibles y no esperar hasta que una persona se le presente la situación y entonces ya darle la información. Hay que compartirla desde antes con todas las personas y que sea accesible, que se entienda. Si solamente copiamos y pegamos lo que dice la ley, bueno, aquí está el procedimiento que está a tu disposición, pues no estamos haciendo realmente una diferencia. La clave es que sea accesible y que se entienda. Entonces, última propuesta, cambiemos ese lenguaje, porque ya no, pues no responde a las necesidades que tiene la población. Exacto, justo usted tocó, igual que nuestro otro invitado, el maestro José Manuel Ruiz, que fue del ámbito laboral, él quiere ser juez de ámbito laboral. Él decía que los docentes estábamos desprotegidos frente a los trabajadores, los docentes de escuelas públicas estamos desprotegidos frente a los maestros de escuelas privadas, porque dice ellos, cuando llegan a mi tribunal, al tribunal laboral, nosotros les resolvemos en un plazo de un año, máximo de un año. En cambio, ustedes, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues no tiene tiempo. O sea, ellos pueden tardar hasta 10 años en resolverles su asunto. Y usted dice que en el ámbito administrativo los docentes estamos en especial vulnerabilidad, maestro Alejandro Carrillo. Por último, ¿qué mensaje le da a las maestras y a los maestros que están viendo esta entrevista? Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio y por todas estas preguntas que son muy relevantes. Mi mensaje final sería
Es una recomendación y yo creo que es una obligación también de las autoridades que nos informemos sobre nuestros derechos, conocer cuáles son esos derechos, qué implica el debido proceso, qué implica que se respete el derecho de las personas docentes y de las personas trabajadoras. Desafortunadamente hay que hacer un esfuerzo para llegarnos de esa información, pero me parece que las autoridades también tienen que avanzar en esa dirección y los tribunales tienen que avanzar en esa dirección para que esa información sea accesible. Número dos, precisamente por las condiciones actuales y por el contexto actual en el que esta información no es tan accesible, siempre hay que considerar acudir con una persona que nos pueda proporcionar asesoría. Eso es muy importante. Perdonen que insista nuevamente en esto. Y por último, también en el contexto de esta elección, algo que sí les recomendaría mucho es que revisen los perfiles de las personas que están participando en la elección. Esta es mi experiencia personal. He visto que muchas personas no tienen interés en participar o no saben, por ejemplo, qué hace un juez o un magistrado, cuál es la diferencia. Esa me parece que también es una responsabilidad de las autoridades, comunicar cuál es su función, a quién pueden atender, cómo pueden ayudar a la ciudadanía. Y mientras eso pasa, desafortunadamente en este contexto, tenemos que informarnos sobre las propuestas de las personas candidatas y tratar de entender cómo funciona todo esto, porque esto sí va a tener un impacto en el acceso a la justicia en los próximos años. Va a cambiar, puede cambiar completamente el rumbo, nos podemos acercar a una justicia más accesible, más abierta, más entendible, podemos seguir en la misma dirección, podemos retroceder y todo eso depende de las personas que lleguen a estos cargos. Entonces, mi última recomendación sería revisen esos perfiles, participen en este ejercicio, que pues es inédito, hay muchas dudas. Eh, es definitivamente complejo considerando la cantidad de personas que están participando. Es un ejercicio definitivamente es difícil, pero me parece que es relevante y que va a definir el rumbo que lleve la justicia en los próximos años. Perdón, maestro, una última pregunta. Las defensorías, ¿cuáles son? ¿En dónde están? Por si un docente que los maestros regularmente no ganamos mucho dinero, ¿eh? Entonces, regularmente podemos hacer uso de ellas. Si conoce algunas, maestro. Definitivamente tenemos un Instituto Federal de Defensoría Pública que, pues antes de la reforma al Poder Judicial pertenecía al Poder Judicial. Ahora, pues, bueno, ahora va a estar a cargo, me parece, del órgano de administración judicial, pero el punto importante es que existe un Instituto Federal de Defensoría Pública y también hay defensorías públicas en cada estado. Por ejemplo, si ustedes viven en Zacatecas, basta con poner en internet, por ejemplo, Defensoría Pública Zacatecas. Les tienen que dar los datos de contacto, ahí se pueden comunicar y ahí les van a poder indicar quién los puede apoyar y tratar de explicarles el procedimiento por el que están pasando en particular, qué se puede hacer, qué medios de defensa tienen disponibles, etcétera. Y de nuevo, todo esto es completamente gratuito. Entonces, pues hay que hacer uso de estas herramientas, para eso están y deben estar para servir a las personas, especialmente si están en alguna situación de vulnerabilidad y si no hay acceso a recursos. Entonces, definitivamente pueden consultar la página del Instituto Federal de Defensoría Pública o de las defensorías de los estados. Muchas gracias, maestro Alejandro Carrillo. Muchas gracias por su tiempo, por su compromiso. Le deseamos mucho éxito en este proceso electoral tan importante e histórico. Antes de despedirnos, ¿podría compartirnos cuáles son sus redes sociales para que las maestras y los maestros que nos vean lo puedan seguir? Sí, claro que sí. De hecho, quizá lo más sencillo sea compartirles una página de internet que es jorgealejandrocarrillo.com. Ahí está toda la información sobre mi trayectoria, sobre los lugares en los que he trabajado, dónde he estudiado y el acceso a mis redes sociales, porque cambia un poco el usuario por red social, entonces para no extenderme mucho y no saturarlos y saturarlas con mucha información, en esa página pueden consultar todas mis redes y también en la del INE, en la página del INE de Conóceles, ahí también viene la información de todas mis redes sociales. Muchas gracias, maestro. A todas y a todos los maestros, a la gente interesada en la educación, recuerden que la elección de juezas, de jueces, también afecta directamente nuestra labor diaria. Por eso es bien importante conocer el perfil, el pensamiento y el compromiso de quienes aspiran a impartir justicia. En este caso tuvimos al candidato Alejandro Carrillo, quiere ser juez Ujú. administrativo
en la Ciudad de México, en Venustiano Carrancia y en Iztacalco. Si usted vive ahí, el número que es maestro, se me olvidó, El 17, 17 en la boleta amarilla. ese, 17 en la boleta amarilla. Mientras tanto, nos vemos en otro video, maestras, maestros, que se encuentren muy bien y hasta luego. Hasta luego, gracias.